fábula moderna, muy corta, con un humor negrísimo y ambientada en un pueblo ficticio, San Borondón. Y es un lugar que tiene, una característica que ya nos pone en situación. Dice el texto que era un sitio donde todo se sabía antes de que pasara. Vaya punto de partida. Totalmente. Y con esto nuestra misión hoy es doble. Por un lado, vamos a desgranar a un personaje fascinante, un agitador de manual. ¿Un creador de caos? Exacto. Y por otro, entender cómo funciona un rumor, cómo se siembra una mentira, no por necesidad, sino por puro entretenimiento. La pregunta de fondo es esa: ¿qué lleva a alguien a divertirse con el caos ajeno? Es que esa es la pregunta clave. Porque la historia, que parece un chismorreo de pueblos sin más, Sí, una anécdota. pues no lo es. Es un laboratorio perfecto. Nos permite ver a pequeña escala cómo la desinformación no solo confunde, sino que rompe relaciones. Casi al instante. Y no solo fijarnos en el que miente. Claro, eso es lo que a mí me parece más interesante. No es solo mirar al que enciende la mecha, a Eusebio. Es mirar también a la pólvora. A esa comunidad que está, dispuesta a estallar a la primera de cambio. Pues con esa idea vamos a conocer al pirómano. Hablemos del perfil de este agitador, el protagonista, Eusebio el Ciego. El texto lo dibuja con unas pocas pinceladas, pero, son maestras. La primera, su condición física. No veía ni un pimiento. Una ceguera que ya desde el minuto 1 se nos presenta como una ironía brutal. Porque lo que le falta en vista le sobra en otro tipo de percepción mucho más afilada. Justo. A eso iba. Dice que compensaba esa falta de visión con dos armas letales. Por un lado, una imaginación desbordante y por otro, una lengua que era puro veneno. Una combinación peligrosísima. De hecho, el texto le atribuye un don. Y ojo a la palabra don, que ya tiene su miga. Su don era, y cito, escuchar media frase, inventarse la otra mitad y soltarla con tanta seguridad que parecía verdad bendita. Detengámonos ahí, en la palabra seguridad. Me parece fundamental. Sí. No hablamos de un mentiroso torpe, que duda. Su poder de convicción es su principal herramienta. La gente no le cree por las pruebas, que no hay ninguna, sino por el aplomo, por la confianza absoluta con la que suelta sus invenciones. Es que actúa como un notario de la realidad, cuando en verdad es el mayor falsificador del pueblo. Totalmente. Pero la fase que de verdad nos mete en su psicología, la que define por qué hace lo que hace, es esta. Eusebio no mentía por necesidad, mentía por deporte. Por deporte. Su objetivo no era conseguir dinero ni poder, era sencillamente meter cizaña, crear lío. Y aquí es donde el personaje se vuelve casi literario, ¿no te parece? Se aleja del mentiroso típico. Sí, del que miente para conseguir algo. La suya es una mentira con una finalidad, por así decirlo, estética. Lo que busca es el placer de contemplar el resultado, el caos. Su recompensa es puramente sádica. La imagen que usa el texto para describir esa recompensa es brutal. Dice que su premio era sentarse en el banco de la plaza a escuchar cómo ardía el pueblo. Es que es la definición de un pirómano social. Tal cual. Provoca el incendio y en lugar de salir corriendo se sienta en primera fila a disfrutarlo. Exacto. Es como un director de orquesta que disfruta de la cacofonía que él mismo ha provocado. Y siempre desde una distancia segura, claro. Su ceguera y su aspecto, con el bastón y su cara de santo, son el camuflaje perfecto. Nadie va a sospechar de él. Es que es casi la figura del troll de internet, pero en versión analógica, de banco de plaza. Es una analogía perfecta. El banco es su teclado y la plaza es su foro. Y esto nos lleva a la gran ironía, la de su ceguera. No puede ver las caras de odio que provoca, pero sí tiene una visión de rayos X para detectar las debilidades humanas. El orgullo, la vanidad, sabe perfectamente dónde clavar la aguja. Precisamente. Su ceguera física lo aísla de las consecuencias, pero su agudeza para la psicología de pueblo es total. Ve perfectamente por dónde puede colarse la desconfianza. Ve las grietas y se dedica a meter la cuña. Bueno, creo que tenemos el retrato robot. Un artista del caos. Y esto nos da pie a ver cómo funciona. Cómo enciende la mecha. Porque la historia nos da un caso práctico. El incidente entre Antonio y Felicia. La génesis de la catástrofe. Y es fascinante ver de qué materia prima tan inocente parte todo. Es que es increíble. La chispa es minúscula. Un comentario que no puede ser más inofensivo. Eusebio, con su oído siempre alerta, pesca una frase de Antonio. Solo una. ¿Y la frase es? Hoy Felicia viene muy elegante. ¿Ya está? Un halago. Punto. No hay más.
Es casi un desafío, ¿no? Es como si el texto nos dijera, dame el comentario más positivo que se te ocurra, que ya verás en qué lo convierto. Totalmente. Y aquí empieza la magia de Eusebio, su don. El texto lo narra paso a paso. Primero se acerca a Felicia, la halagada, y fíjate cómo prepara el terreno. Ah, sí, la introducción es una obra maestra de la manipulación. Le dice, Felicia, hija, no quiero líos, pero... La frase universal del que solo quiere líos. Claro, al presentarse como un confidente que suelta la información a su pesar, le da una pátina de credibilidad a la barbaridad que va a soltar. Es el te lo cuento a ti porque te aprecio. E inmediatamente la bomba. Antonio anda diciendo que vas hecha un espantapájaros y que te crees muy fina. Y sin darle tiempo a reaccionar, se va a por Antonio. Y le aplica la misma fórmula, pero al revés. Se acerca y le suelta. Antonio, amigo, Felicia está diciendo por ahí que eres un envidioso y que si hablas de ella es porque no te hace caso. Tenemos que pararnos aquí un segundo, porque estas dos mentiras no son insultos al azar, son misiles teledirigidos. Totalmente. Es de una brillantez malévola. No es una calumnia genérica. Fíjate en el primer caso. A Felicia, que viene muy elegante, o sea, en un momento de autoestima alta por su aspecto, la ataca justo ahí. Justo en la línea de flotación. La acusa de ir hecha un espantapájaros. Es una anulación completa. Le dice, eso que tú crees que es tu fortaleza es en realidad tu mayor ridículo. Y con Antonio es igual de cruel. Antonio ha hecho un halago, un gesto generoso, y Eusebio lo retuerce y lo convierte en la prueba de su miseria. Lo pinta como un envidioso resentido. Transforma un acto amable en un síntoma de fracaso y rencor. Es una manipulación perfecta porque no solo miente, sino que envenena la intención original de cada uno. El halago ya no es un halago, y el orgullo de Felicia ya no es orgullo, es vergüenza. Reescribe la realidad en su versión más hiriente posible. El resultado, claro, es una explosión. Al día siguiente, en el mercado, el texto dice que Antonio y Felicia casi se baten a paraguazos sin saber muy bien por qué. Me encanta esa parte, sin saber muy bien por qué. Es que resume la ira ciega de un rumor. Actúas por una emoción tan fuerte que ni te paras a pensar en el motivo real. Es la niebla de la guerra del chismorreo. Y mientras todo este caos se despliega, mientras los paraguas están a punto de volar, ¿dónde está nuestro director de orquesta? En su palco privado, claro. La imagen es potentísima. Eusebio, con su bastón apoyado y cara de santo, se reía por dentro. Es la culminación, el artista contemplando su obra de destrucción social. Una vez más, la distancia, la impunidad. Él está fuera, oliendo a santidad, mientras los demás se destrozan por su culpa. El dios maligno de San Borondón. Tal cual. Y con esta imagen llegamos al desenlace. ¿Cómo se deshace este nudo? Porque la cosa podría haber acabado muy mal. Y lo interesante es cómo se resuelve. La verdad no aparece por una deducción brillante ni por una confesión. Es mucho más simple. Y en cierto modo, mucho más realista. Exacto. Lo provoca un personaje anónimo, un chavalillo que había oído las dos versiones, y es él quien en mitad del griterío suelta la verdad más directa posible. Que grita. Grita que Eusebio ha dicho una cosa a uno y otra al otro. Así de simple. Y este detalle me parece maravilloso. A veces la verdad no necesita un análisis complejo. Solo necesita a alguien que no esté implicado emocionalmente. Alguien con la mirada limpia. Eso es. Antonio y Felicia estaban tan cegados por el orgullo herido que eran incapaces de ver lo evidente. El niño, sin ese filtro, simplemente conecta los puntos. A más B. Una vez que el niño grita "el rey está desnudo", el hechizo se rompe. La ira cambia de objetivo y la acción se traslada al origen de todo, el banco de la plaza. Al escenario del crimen, el lugar desde donde Eusebio contemplaba sus triunfos. Y la confrontación es breve pero demoledora. Las dos frases que le lanzan son el epitafio perfecto para él. Primero Antonio. Eusebio, no ves, pero bien que miras dónde hacer daño. Es una acusación que es pura poesía. Le está diciendo, tu verdadera visión, la que sí tienes, la usas solo para encontrar la herida y meter el dedo. Y Felicio lo remata. Y no oyes, pero qué bien inventas. En 10 segundos lo han desnudado. Le han quitado la máscara de víctima. Y entonces llega el castigo. Y aquí la historia vuelve a ser brillante. No hay violencia, no lo expulsan. La comunidad elige una sanción mucho más sutil y para él infinitamente más cruel. Sí, el texto lo describe con una simpleza aterradora.
Desde ese día nadie le contó nada a Eusebio. Le cortan el suministro. Y eso, para él, es la muerte en vida. Es una sanción social de una eficacia total. Su poder, su don, dependía de esa materia prima, la media frase. Sin eso, su fábrica de mentiras tiene que cerrar. Lo desarman por completo. Y el lugar donde disfrutaba del caos, el banco, se convierte en su celda de aislamiento. La frase final es lapidaria. Y el banco de la plaza se quedó muy callado. El silencio se convierte en su tortura. Es la anulación total de su personaje. Un hombre que vivía de crear ruido, condenado al silencio. Es una justicia poética perfecta. Su mayor placer era escuchar el eco de sus mentiras, y el pueblo le responde con un vacío absoluto. Y como buena fábula se cierra con una moraleja que además rima. Quien siembra mentiras por puro maldad, acaba solo, sin cuento que contar. No se me ocurre un final más apropiado. Se queda sin guión, sin actores y sin público. Se queda literalmente sin historia. Él, que era el guionista en la sombra del pueblo. Entonces, si intentamos recapitular un poco, ¿qué nos queda? Por un lado, el retrato de este artista del caos, alguien que encuentra en la destrucción a pequeña escala su única forma de entretenimiento. También hemos visto la fragilidad extrema de la comunicación, ¿no? Es vertiginoso pensar cómo un comentario positivo se puede retorcer hasta convertirlo en un arma. Con una facilidad pasmosa. Y por último, esa idea del castigo, que a veces la sanción más efectiva no es el grito, sino la indiferencia, el silencio colectivo como arma. Sí, todos esos puntos son las lecciones evidentes. Pero si me permites, me gustaría proponer una reflexión final que me ha estado rondando. Nos hemos centrado, y con razón, en condenar a Eusebio. Es el villano, está claro. Desde luego, el texto no deja lugar a dudas sobre él. Ninguno. Pero, ¿qué nos dice esta historia sobre Antonio y Felicia? ¿O sobre el resto del pueblo? ¿A qué te refieres? Estuvieron a punto de batirse a paraguazos sin ni siquiera pensar en hablar entre ellos, sin pararse un segundo a preguntarse, ¿de verdad Antonio diría eso de mí? ¿Tiene algún sentido? Es una pregunta incómoda. Reaccionaron de forma visceral. La ofensa fue más fuerte que la lógica. Reaccionaron con una credulidad instantánea. Ujú. Y aquí es donde la fábula nos pone un espejo delante, porque es muy fácil señalar a Eusebio, pero la historia deja una pregunta flotando sobre nuestra propia predisposición a creernos lo peor de los demás, sobre todo si esa mentira nos toca el orgullo. Uf, es un buen punto. Quizás, y esto es lo que inquieta, esa impulsividad de Antonio y Felicia, esa prisa por ofenderse, es lo que nos convierte a todos, sin quererlo, en el público perfecto, en la tierra fértil que necesitan los Eusebios del mundo para que su cizaña florezca. Servicios, grabación de la